¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Perspectivas. Enrique, ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Comenzamos este viernes Perspectivas y compartirles que los viernes vamos a hacer un ejercicio un poco distinto a lo que hacemos el resto de la semana, los lunes y los miércoles. Los viernes queremos entrevistar a profundidad a un personaje, a alguien que tenga una trayectoria importante en nuestro estado, que tenga un currículum digno de ser discutido durante una hora. Y hoy platicaremos con el periodista Diego Petersen. Y para conocerlo un poquito más, vamos a su semblanza. Diego Petersen Fara es periodista con más de 25 años registrando el día a día de la realidad en Jalisco. Durante su trayectoria, Petersen Fara se ha desempeñado como subdirector de Siglo XXI, director del periódico Público y actualmente es columnista y coordinador de la versión impresa del Informador. Es conocido por la columna Tres Patadas, que escribe todos los días en el diario El Informador, y por sus comentarios en radio y televisión. También ha explorado la etapa de novelista con la publicación de Los que habitan el abismo, una pieza literaria sobre un caso intrigante que se desarrolla en Chapala y que también involucra a periodistas. Este viernes de Personaje en Perspectivas, charlamos con el periodista Diego Petersen Fara. Diego Petersen, buenas noches. Bienvenido, Diego. Buenas noches y bueno, encantado de estar aquí. Gracias por estar aquí con nosotros este viernes por la noche. Preguntarte, Diego, de todas tus facetas que ya describíamos en la semblanza, ¿cuál es la que más te define? Hombre, yo creo que lo que me ha definido desde hace casi 30 años, desde 87, es la de periodista, ¿no? Porque aunque, Dios, cuando yo empecé el periodismo, en realidad nunca pensé que me fuera a dedicar a esto, era así como una actividad colateral. Pues el destino me puso ahí y ahí me quedé, ¿no? Entonces yo creo, o sea, cuando me preguntan para la visa, ocupación, pongo periodista, ¿no? ¿Y más periodista que columnista, por ejemplo? Es que yo creo que para mí la parte de la columna es parte del ser periodista. O sea, yo me asumo como un periodista que ha tenido cargos directivos, pero para mí, digamos, si periodista es chismoso con licencia, eso soy yo, ¿no? Oye, Diego, precisamente cuéntanos un poco de ese momento en el que el destino te puso precisamente en el camino del periodismo. Remontémonos pues algunos años atrás, ¿cómo fue? ¿Y cómo fue que finalmente decidiste tomar al periodismo como tu profesión? Mira, la historia es muy curiosa porque yo en realidad a lo que me dedicaba era algo que en aquel entonces se llamaba información sistematizada. Yo empecé a los 16 años trabajando en un despacho de información sistematizada, lo que hacía era recortar periódicos. Pues va recortando y leyendo. Entonces yo leía 8 periódicos diarios, ¿no? Estaba revisando, ya, obseso ya era, pues, ¿no? O sea, no, eso no. Y entonces tenía yo ese negocio y empezamos a hacer información sistematizada local. Y la gran queja que teníamos era que a la hora del análisis los periódicos no nos daban. O sea, los periódicos tenían la información que había. Y entonces mi socio era Juan Jaime, mi hermano. Entonces dijimos, ser un periódico, ¿no? Qué fácil, son re malos estos, hay que hacerlo nosotros, ¿no? Y entonces en un café, el Café Madrid, desayunando un día, estaba Miguel Agustín Limón, que luego fue secretario de Educación, sí. Luis, mi hermano, Raúl Aceves, poeta, Juan Jaime, mi hermano y yo, desayunando de sábado de la mañana. Y entonces empezamos con ese comentario y alguien dijo, pues hay que hacer algo como Proceso en Guadalajara. ¿Sí? Y entonces empezamos a correr la voz, hicimos una reunión en mi oficina, como no cabía, nos salimos al pasillo, ¿no? Fue mucha gente en la reunión. Y entonces yo, ¿de quién sabe hacer esto? ¿No? Y yo estaba estudiando en el ITESO, mi maestro de periodismo era Víctor Guario. Entonces dije, yo tengo un maestro de periodismo, ¿no? Debe saber. Da clases. Da clases, ¿no? Y así nació Paréntesis, ¿no? Es decir, literalmente apoyado económicamente por Pancho Mayorga, Francisco Mayorga Castañeda, por Jesús Soto, por el mismo Miguel Agustín Limón, en una segunda etapa Guillermo Martínez, Carlos Mólgora, pero bueno, y como se hacía en mi oficina, yo seguía teniendo mi negocio de información sistematizada. Víctor Guario, el número 13, dice, oiga, ahí se ven, ¿eh? Esto no tiene patas. Y entonces Falcón y yo agarramos la coordinación del proyecto. Pero a ver, vámonos un poquito más detalladamente. ¿Tenías que 16, 17 años? No, y ya tenías, entonces ya tenía yo 21, 22. Ah, ok, ya en el tiempo. Ya estaba en la carrera. Se ve joven, no, pues, porque, pero... No, porque bueno... No, empecé a los 16, claro. Pero esos bastantes años después, ya estaba yo en la carrera y estaba tercera o cuarta, en 15 semestre de la carrera, cuando empezó este ciclo. De todos modos, eras bastante joven. Sí. Pensemos en los jóvenes que hoy están estudiando la carrera de periodismo.
pocos proyectos hemos visto que surjan realmente de las un aulas. estudiante y que haya tenido una repercusión o un alcance Sí, importante, ahora, ¿no? Este es un proyecto realmente colectivo que luego me toca a mí agarrar, digamos, la coordinación. Sí, efectivamente, muy joven, pero pues porque era el que podía hacerlo, porque yo no tenía ninguna responsabilidad, pues, ¿no? Claro, claro. Insisto, teníamos ahí el negocio de información sistematizada. Y bueno, fue un proceso muy divertido, aprendimos mucho. Digo, nos hubiera salido más barato un niño tonto en Harvard, pero no creo que hubiera aprendido tanto. Exacto. Nada más, una cosita, ¿dónde conoces a Falcón? Ahí Ahí mismo. mismo, digamos, desde Falcón, desde el principio fue el monero del periódico. Ahí, en paréntesis, empezó Falcón, Gis, Trino. Que fue un poco como el reclutamiento que ustedes hicieron para su proyecto. Ellos venían, Falcón había, digamos, liderado la revista de Galimatías. Claro. Y entonces, bueno, se le invitó como parte del proyecto. Y él estaba en ese momento trabajando en la Universidad de Guadalajara, en Dixa. Bueno, en eso todo era Dixa, ¿no? Y él era el encargado de publicaciones. Sale de publicaciones de Dixa y era el periódico. Entonces, los dos que nos quedamos haciendo el periódico, yo era de 16 a 20 páginas, yo de la 1 a la 10 y él de la 10 a la 20, de la 11 a la 20, tal cual. Qué interesante. ¿Y por qué no nos platicas, Diego, después lo que fue el proyecto de siglo XXI? Que por los años te tocaría más bien eso como tu segunda etapa, ¿no? Sí, entonces, bueno, estando yo, en paréntesis, le decimos mucho la lucha. Hicimos toda una editorial para poder mantener el periódico. Cuando digo que era como mantener un niño tonto en Harvard, es cierto, había que mantenerlo, ¿no? Había que meterle. Meterle. Entonces, llegó un momento en que aquello ya era imposible, ¿no? Y ya dije yo, ya, ¿no? Y yo en mayo decidí cerrar paréntesis. ¿Mayo del 87. 87? Dije, ¿Ya habías nacido, Enrique? Creo que No, ya soy del 84. Ah, bueno, no. Fíjate, ¿cuántos años tenías? Tres. Bueno, Imagínate, bueno. Y entonces, empezaba ya el run de que se iba a formar siglo XXI. Luis, mi hermano, fue invitado a los talleres, ¿no? Y platicábamos ahí, ¿no? Y un día me habla Jorge Cepeda. Dice, he visto lo que están haciendo en paréntesis. Le dije, quiero invitarte a tomar un café para platicar. Y me hizo, y la propuesta ahí fue, vente y que paréntesis sea el suplemento cultural del siglo XXI. Dije, es que no. Primero, porque yo ya voy a cerrar paréntesis. Segundo, el paréntesis está quebrado. O sea, yo debo un dineral, ¿no? Y entonces no me voy a llevar la deuda para allá, ¿no? Y entonces, pero me dice, vente, y le dije, ¿sabes qué? Yo decidí cerrar el periódico y decidí no dedicarme más al periodismo. Fue muy divertido mientras duró. Yo ya, ¿no? Pues, platicado. Dice, quiero enseñarte la maqueta. Y fuimos a ir a las oficinas de Morelos, las oficinas de siglo XXI, antes de nacer, estaban en Morelos, a una cuadra de la Minerva. ¿No? Una casita ahí muy bonita, muy simpática. Y vi la maqueta y me enamoré, ¿no? Y ya me volví a enganchar, ¿no? Pero bueno, los siguientes 4 años yo seguí trabajando para pagar las deudas de paréntesis. Pero entonces quien te empujó a seguir en el periodismo es más siglo XXI que paréntesis, digamos. Ah, no, claro. O sea, yo siglo XXI ya me había expulsado. Si no llega siglo XXI, tal vez hubieras tomado otra vía, ¿no? Otro camino. Sí. Según yo iba a la academia. Entonces ahí empieza, y luego me dice Jorge, ¿qué puesto quieres? ¿No? Claro. Y me pone 3 opciones. La en ese momento se llamaba director adjunto, jefe de redacción o subdirector de suplementos, o jefe de suplementos, porque el subdirector era Paco Núñez. Entonces le dije, ¿qué hace el subdirector adjunto? El director adjunto, todo lo que no quiere hacer el director, ¿va? Sí, no, eso no quiero. Es entonces un subdirector. No, porque había subdirectores. Sí. El adjunto es el que va a aquellas cosas innombrables, ¿no? Exacto. Entonces le dije, no, pues jefe de redacción. Y ahí empecé de jefe de redacción de siglo XXI a los 26 años. Me acuerdo que cuando conocí a García Márquez me decía, bueno, es que en mis tiempos de 26 años eran los nietos del jefe de redacción. Claro, totalmente. Nunca había visto un jefe de redacción de 26 años. Y era un absurdo, pero bueno. Pero por eso fue bonito. Yo creo que siglo XXI nos ocuparía todo un programa aparte, Diego. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero en 3 minutos que nos quedan para el corte, ¿cuál consideras que fue precisamente, digamos, los elementos que se conjuntaron para que este periódico tuviera el éxito que tuvo? Porque, bueno, se habla de que llegó en un momento
crucial, las explosiones, se hablan de muchas circunstancias, pero me parece que hay otros elementos de los cuales tampoco se ha hablado. Por ejemplo, el tema de la juventud, ¿qué promedio tenían los que en ese momento de edad tenían los que integraban la redacción? A ver, yo creo que un elemento clave es la decisión, y ese hay que aplaudírsela a Alfonso Dau, ¿no? Porque el riesgo lo tomó él, ¿no? Que cuando Bastenier les presenta a Tomás Eloy Martínez, estaban Jorge Cepeda y Alfonso Dau, hasta donde sé yo la historia, en esa no estaba yo, pero platicaba por Tomás, estaban en Madrid platicando con Miguel Ángel Bastenier desde el periódico, y a Bastenier, al cual no le puedes decir que no jamás. Nunca. Le habló por teléfono Tomás, que estaba con Miguel Ángel Díez, otro argentino, y le dice, ¿a qué hora sale tu vuelo mañana? No, pues a las 2 de la tarde. Tienes un desayuno con fulano y sultano al hotel. Llegan a tu hotel, ¿no? Y llegaron y conocieron ahí a Tomás. Y Tomás, ¿no? Se le ocurrió decir, oye, pero en vez de hacer un periódico tradicional, hagamos un periódico de cero y formemos a los periodistas el nuevo periodismo. Porque si contratamos a los periodistas que hay, vamos a hacer lo mismo. Así inercias. Esa apuesta, Tomás llega en enero de 87 a un congreso muy importante que hubo de comunicación en ese año. Tomás venía, digamos, de orador o de conferencista de ese congreso, y se queda hasta mayo formando periodistas, ¿no? Eso fue muy importante. Entonces, esa apuesta, es decir, y la continuamos siempre, es decir, nunca contratábamos gente que no pasara por el curso de periodismo, y de preferencia que no fueran periodistas. En un momento tuvimos que contratar a algunos periodistas de experiencia porque aquello iba a la crisis, ¿no? Claro, pero yo creo que es un elemento importante. El otro, una ciudad en ebullición. El contexto, digamos. El contexto fue muy importante. Un periodismo dormido, que la competencia estaba muy dormida, ¿no? Muy estable, ¿no? El informador occidental estaban bien, ¿no? Pero la sociedad empezaba ya a cambiar. En los 90 era ya una sociedad donde la mayoría ya eran migrantes, ¿no? Y exigían otro tipo de información. Vamos a un corte, Diego, y seguimos platicando con Diego Petersen esta noche en Perspectivas. ¿Quién es Diego Petersen Fara? Diego Petersen se considera con una ideología socialdemócrata, si es que todavía existe algo parecido a eso. Su libro de cabecera es la obra poética de Jorge Luis Borges. La película que le causó un cambio de perspectiva en la vida es La conquista del fuego de Jean-Jacques Annaud, y su director de cine favorito es Francis Ford Coppola, con las películas El Padrino y Rumblefish. En cuanto a sus pasiones musicales, gusta de la música jazz, y en cuestiones de deporte, le gusta la navegación a vela, y entrando en materia de fútbol, se considera Chivas a pesar de todo. En sus tiempos libres gusta de cocinar, velear, leer, cuidar de las plantas y hacer nada. Uno de sus gustos culposos es la tortilla tostada con cajeta, y si puede considerarse como geek de algo en específico, es sin dudar las plumas Fuente. Las tostadas con... Estamos de vuelta en Perspectivas después de escuchar algunas de las respuestas que dio Diego Petersen a un correo que te mandamos, que te preguntamos algunos de tus gustos. Sí, no, una encuesta muy complicada. Ahorita le entramos a que nos expliques cada una de tus respuestas, sí, Diego, pero que nos termines de contar el paso también de siglo XXI a público, de público al informador, ¿cómo fue todo eso? Bueno, termino rápidamente con datos importantes del siglo XXI, que es al año hubo una gran depuración, en el sentido que muchos no aguantaron, ¿no? Es decir, esta idea de que vamos a ser periodistas, llegar a la redacción fue muy complicado. Claro. Pero me acuerdo cuando el 22 de abril, me acuerdo yo muy bien, en una discusión en México que me invitaron, es que esa nota salvó vidas. Le dije, no creo. Tiramos 4,000 ejemplares y vendimos 2,000. ¿No? El 22 de abril, o sea, el periódico nació el 8 de noviembre, en abril, 6 meses más, tirábamos 4,000 ejemplares y teníamos 1,800, 2,000 de venta. Al cerrar el año, ya era un periódico que vendía 10,000 ejemplares. Y me acuerdo muy bien que Jorge Cepeda y yo dijimos, ya, estamos del otro lado, somos un periódico serio. Ya estamos a las 5 cifras. Que muchos periódicos ahora no los venden, ¿eh? También, claro. No es poca cosa, ¿no? Sí. Estamos hablando de números de verdad, ¿no? No los que se maquillan ahorita. Los que se maquillan. Y entonces, viene un proceso, yo creo que sí, el siglo XXI
tuvo un poco de enfermedad de éxito, visto en retrospectiva, ¿no? Y él no se supo administrar ese éxito tan súbito, tan importante que tuvo, ¿no? A lo mejor les faltó madurez a los periodistas, le faltó madurez al dueño. Para entender el negocio que estaba detrás, cómo administrarlo. Aquello que empezaba a ser no solo un gran negocio, sino un fortísimo poder, ¿no? Sí, un referente en la ciudad, total. Era el referente de la ciudad, era el periódico más importante. El periodismo crítico, aparte. Pero además, a nivel nacional, se consideraba uno de los 4 grandes periódicos del país, ¿no? Sí. A nivel internacional, gracias a toda una estrategia de relaciones que logramos hacer por el 22 de abril y luego por el caso Posadas, ¿no? Que yo convertía la mesa de redacción de Siglo XXI en sala de prensa internacional, ¿no? Ahí tenía yo todos los corresponsales y, claro, todos los corresponsales terminaban siendo los grandes aliados, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hubo toda una estrategia que permitió eso y la ruptura con Alfonso Dao fue ya por cuestiones de carácter estrictamente ideológico. No podíamos seguir haciendo periodismo así. Y entonces viene la aventura de Público, que es otra gran aventura, ¿no? Claro, y todavía recuerdo aquella época, Diego, cuando el suplemento Tentaciones y luego Ocio, pues prácticamente hacía que el periódico los viernes se agotara. Uno tenía que ir súper temprano, casi encargárselo al del puesto de periódicos. Esto que estamos hablando, tal vez muchos jóvenes ni nos entiendan, porque hoy todo prácticamente lo obtienes por internet. Pero en aquella época fueron, digamos, productos que también le dieron su propia personalidad al periódico y que lo hicieron también arraigarse en otros ámbitos, ¿no? Claro, no solo... sí, que no solo en el ámbito político, sino tenía lectores, así que comunes y corrientes, ¿no? Así, y muchos jóvenes empezaron a leer el periódico del siglo XXI. Yo creo que sí formamos una nueva generación de lectores en ese sentido. Tentaciones, yo creo que cuando empezamos, no empezó siendo revistas, sino empezó siendo simplemente un suplementito. Y yo dije, y vamos a poder llenar 16 páginas de eventos culturales en Guadalajara, ¿no? Y sin embargo, empezaba, ¿no? Guadalajara empezaba a tener esa efervescencia. Ahora, si quieres hacer 64 páginas, 80, las llenas fácilmente y tienes que dejar eventos fuera, ¿no? Claro. Yo creo que sí hay, digamos, igual, siglo XXI y Público crecieron con Guadalajara, ¿no? O sea, fue parte de la evolución natural de la ciudad y creo que el gran acierto fue haber acompañado haber entendido la evolución y haberla acompañado, ¿no? Y en el caso de Público, digo que nos platiques también, bueno, por lo menos yo lo identificaba en su momento como un periódico de izquierda, de una izquierda urbana, digamos. Sí. Pero era interesante de pronto la forma en que se trataban las notas, quiénes eran los columnistas, la diversidad interna, el debate incluso que había entre columnistas. ¿Cuál fue el éxito, digamos, o cuál fue la clave del éxito de esos años en Público? Es que, bueno, en siglo XXI, aunque nunca se definió de izquierda, por contraste con los otros, parecía de izquierda. Bueno, es que los otros estaban... en el otro extremo. En realidad nunca nos lo planteamos. Sí, ¿no? Cuando hicimos Público, sí nos lo planteamos. A ver, ¿qué periódico queremos hacer? Sí. Porque una cosa que Jorge y yo discutíamos mucho, y eso era muy padre. O sea, sí había realmente un trabajo de equipo divertido. Y cuando nos fuimos a hacer Público, dijimos, a ver, ¿qué periódico queremos hacer? Entonces, hay que ser un periódico de izquierda en Guadalajara, que tenemos claro, no puede ser tan de izquierda como es La Jornada en el DF. No. De izquierda en Guadalajara es otra cosa. Y significa ciertas causas y cierta visión medio ambiente, de la ciudad, ¿no? Claro. Sobre todo. Y entonces planteamos el periódico, digamos, en esa dirección. Fue un periódico que nació con $1 millón. Te lo juro que ningún diario ha nacido en esta ciudad, en este país, con $1 millón. Antes de salir ya nos habíamos gastado la mitad. Y eso que todas las computadoras, que eran un montón, eran más de 100 computadoras, nos las dieron en intercambio antes de que existiera el periódico. O sea, la fe del ANEX, de que el periódico iba a funcionar, era altísima. Era mucha, ¿no? Y toda la campaña de publicidad se logró porque las radiodifusoras, sobre todo, nos dijeron, intercambio antes de que exista, ¿no? Claro. Entonces, hubo una gran fe en el proyecto porque, digamos, había un grupo de periodistas que estaba planteando una cosa que era absolutamente real. Necesitábamos un espacio para desarrollar el periodismo que venimos haciendo, ¿no? Claro. Y luego viene la parte del informador, pero antes de entrar al informador, yo quisiera preguntarte. Es un dato totalmente anecdótico y de la prensa rosa, pero ¿qué siente Diego Petersen cuando se habla de la hoy reina de España como una de las becarias del siglo XXI? Leticia. Y que ha puesto también, de alguna manera, digo, no demeritamos el trabajo y la fuerza que ha tenido este diario,
pero que de alguna manera lo ha puesto también en las líneas internacionales, si tú quieres, como dato anecdótico. Como dato sí, es que yo creo que el paso de Leticia por Guadalajara es absolutamente anecdótico, que no tiene nada que ver con nosotros. Claro. Totalmente, claro. Es decir, pero ¿pudo haber evidentemente llegado ahí o no pudo haber hay, llegado? o sea, nada más encantador, Claro. y sobre todo para un español, ¿sí? Digan, ¿cómo? ¿Tú trabajaste con Leticia? Claro. Con la reina de España. La reina, Sí, bueno. y todo el mundo quiere saber el detalle morboso, que es lo peor, ¿no? Claro. Cuando en realidad es una historia, digamos, absolutamente... Leticia estudiaba en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Claro. Y una amiga nuestra, nicaragüense, la lleva a una fiesta de otros españoles, ¿no? Y ahí la conocí yo. Ahí platicamos, era las 3 de la mañana, ¿no? Y la fiesta todavía iba para largo. Le dije, hablamos el lunes. Fue el lunes, platicamos. Luego la entrevista a Jorge Cepeda, y se abre una plaza, y que era la chava, además era muy inteligente. Es que cuando alguien es muy guapa. Nadie se acuerda, pues. Sí, de la inteligencia, claro. Muy guapa, mucha presencia, y ahora reina, como que nadie cree que puede haber sido una mujer inteligente, chambeadora, etc. Claro. Y era todo eso. Talentosa, ¿no? Y Talentosa. que además me da la impresión que tenía mucho el perfil de la gente que ustedes reclutaban para el diario. Había gente Sí. de otras nacionalidades. Siempre tuvimos, bueno, gracias a Miguel Ángel Bastenier teníamos becarios del país. Del país. ¿No? Luego nos abrimos cuando la PAL, Prensa Asociada de América Latina, fue una agencia que fundó Miguel Bonazo, ¿no? Estaba Ciro Gómez Leiva, Mario Mercury. Miguel trajo muchos argentinos, cierran y algunos se vienen a trabajar con nosotros, Darío Fritz. Entonces siempre teníamos en la redacción unos 5 o 6 extranjeros. Eso ayudaba mucho, Sí, refrescaba te da una muchísimo visión que la amplísima, redacción claro. estuviera tan abierta a tener extranjeros, ¿no? Y en el caso del Informador, pues fue una sorpresa, ¿no? Cuando diste el paso al Informador, sobre todo por tus tendencias políticas e ideológicas, no parecía que embonaras tan claramente en el Informador. Platícanos ese paso también. No, a ver, lo que pasa es que en público, Jorge Cepeda es director del primer año, nos asociamos con Milenio ante la llegada de Mural, ¿no? Estábamos Capital, no había remedio, ¿no? Aquello iba a ser, cambiaba de perspectiva, la posibilidad de seguir haciendo un periódico con $1,000,000 y capitalizando poco a poco, pero teniendo una sanidad, digamos, en las ventas, pues acá iba a ser completamente distinto el mercado. Entonces buscamos un socio, todavía no existía Milenio, era el Grupo Multimedios. Ah, mira. Milenio nace, en realidad, no sé, ¿verdad? Pero cuando nace Milenio México, la mitad se hacía en Guadalajara, ¿no? Lo que vino a buscar Multimedios, concretamente Federico Arriola, Guadalajara, fue el know-how del tabloide y por eso compra Público. Porque él ya pensaba en hacer un tabloide de la Ciudad de México que iba a ser Milenio. Y ese es el tránsito de Público a Milenio. Yo me eché casi 12 años de director. 12 años. Entonces, y llegó el momento en que ya, digamos, las necesidades de la empresa era de otro director y las mías de otro espacio, ¿no? Traté de quedarme no siendo director, la verdad es que era muy incómodo, ¿no? Yo creo que yo estorbaba y yo no me sentía cómodo. Entonces empecé a buscar qué hacer, ¿no? Pero digamos, sin ninguna prisa. Y ahí fue cuando hablé con Carlos Álvarez y me dijo, pues vete, ¿no? Los primeros 6 meses fue simplemente, mi trabajo era ver, oír y callar, ¿no? Estar ahí, ¿no? Cuando llegué al Informador, todo el mundo pensó que yo iba a llegar y iba a correr a todos, ¿no? No ha pasado. Pero bueno, no solo no ha pasado, sino que parte, digamos, de los acuerdos es que Tú te integrabas. Yo llego a un periódico que existe, que tiene una visión, ¿no? Y mi trabajo es aportar ahí, no cambiar. No cambiar de juego. No cambiar de juego. Y creo que en ese sentido nos ha ido muy bien, porque a la medida que el periódico ha necesitado que yo intervenga para hacer las transformaciones, ¿no? Yo he aportado esa parte, pero también entendiendo muy claro en qué periódico es y lo que representa el periódico Informador en Guadalajara. Claro. Pero además llegas en un momento que me parece también el Informador estaba viviendo una etapa de transición con algunos ajustes. No me imagino a Diego Petersen en el modelo que tenía el Informador, por ejemplo, en la década de los 70s, Hombre, tal vez ahí yo hubiera sido creo más que si complicado. Carlos Cambios de Álvarez, cambio, ¿no? Sí, si Carlos Álvarez no hubiera tenido la visión de cambio, tampoco me invita. Claro. Exacto. Vamos a un corte en perspectiva. Seguimos platicando esta noche con Diego Petersen.
estamos de regreso. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Esto es Perspectivas y esta noche, Enrique, ya lo decíamos, para quienes nos acaban de sintonizar, los viernes pretendemos dedicarlos a algún personaje de nuestra ciudad, de nuestro país, y no pudimos haber tenido mejor padrino, ¿no? Sí. que Diego Petersen, que hoy nos acompaña esta noche. Diego, hemos hablado ya un poco de tu trayectoria, así pinceladas muy, muy grandes de tu trayectoria periodística, pero Diego Petersen también es un hombre muy vinculado a la ciudad, un tapatío de cepa, si me permiten decirlo, y en ese sentido ya escuchábamos parte de tu semblanza, cómo estos gustos personales, particulares, pues tienen que ver también con la ciudad que hemos tenido en los últimos años, ¿no? El cine, por ejemplo, seguramente vendrá a tu memoria el cinematógrafo y estas salas que hoy ya no las tenemos. Desde la autofagema, los autocinemas, ¿no? Por ejemplo, sí. Hablando un poco de estos gustos, ¿no? Sí. Ya nos referías tú que sin duda alguna el cine pudiera ser uno de tus gustos preferidos, ¿no? Sí, bueno, fíjate que ahora sí que mi amor por la ciudad es bastante real en el sentido de que sí hay una relación un poco perversa entre la ciudad y yo. Recuerdo muy bien que en algún momento, antes de casarme, pero ya no con mi actual mujer, con René, me dijo que le habían ofrecido chamba en Colima. Y dije, y yo no voy a dejar Guadalajara. Sí. ¿No? O sea, nos vemos los fines de semana. En ese momento yo ya había hecho para la Cámara de la Construcción un libro sobre Guadalajara. En paréntesis hacíamos mucho trabajo sobre la ciudad. Y yo creo que mucho de eso se lo debo a mi padre, que es otro gran amante de Guadalajara, y digamos que de la generación socio de Díaz Morales, ¿no? Sí. Es decir, como... Entonces, en la casa, la ciudad, en mi casa, en la conversación cotidiana, la ciudad era otro personaje más que sentaba a la mesa, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, yo creo que de ahí nace mi gusto y mi placer y mi pasión por Guadalajara, y también esta relación, de repente, así como complicada. Y en algún momento, ya más consciente de esto, decidí que siempre tendré que dedicarle parte de mi tiempo a la ciudad, ¿no? O sea, que quería ser periodista, sí, pero que parte de mi tiempo, el que si podía 2, 3, 4 horas diarias, lo que fuera, se lo debe dedicar a la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, precisamente estos gustos pues están vinculados a la ciudad. Cuéntanos, por favor, algunos de ellos. No, a ver, mira, por ejemplo, me encanta andar en bicicleta en la ciudad. Primero porque es la velocidad ideal y es la forma de conocerla, ¿no? Sí. Aparte de mi padre hay otro culpable de esto, que es un hermano arquitecto, también que le gusta la pedaleada. Entonces de repente decía, a ver, vamos a hacer un recorrido de casas moriscas en Guadalajara. Sí. Nos íbamos a buscar las casas moriscas, ¿no? Sí. O los mejores tejuinos. Nos íbamos a buscar tejuinos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo soy hijo de 2 arquitectos, entonces sí, me pasa más o menos igual. Sí, hay como esta, digamos, relación de vivir la ciudad. Sí. Y creo que el momento que a mi mujer también le gusta la bicicleta, encontramos que la manera de vivirla, de gozarla, era en bicicleta, pues lo hicimos muy, muy nuestro, pues, ¿no? En el cine, Diego, ¿por qué El Padrino? ¿Por qué te gusta tanto El Padrino? Yo digo que El Padrino está, o sea, la política, el mejor resumen de lo que es la política está en El Padrino, ¿no? Y luego yo tengo otra opción. Una mirada un poquito triste a la política. Pero muy realista. Pero puede ser realista, pero... Hay frases que son absolutamente demoledoras en El Padrino, ¿no? La de, yo maté a tu hermano, tú mataste a mi hijo, son negocios, ¿no? Bueno, algo parecido a House of Cards ahorita, ¿no? Sí, que también se volvió claro, como... ¿no? Pero, sí, súper perversos. Y luego yo tengo cierto gusto morboso también por los muertitos, ¿no? Y hay 2 asesinatos en El Padrino que me parecen verdaderamente exquisitos, ¿no? El de Joe Moe, cuando se pone los lentes, le entra la bala, sale el chorrito de sangre, y al cuñado que lo matan con una cuerda de guitarra, ¿no? Lo ahorcan, y tú te das cuenta que se muere porque se deja de mover la patita, ¿no? Me parece muy fino, pues. Pero además creo que te ayuda a entender mucho lo que es la relación de la política con las mafias, ¿no? Claro. Es perfecta la película, en muchos sentidos. ¿Hay alguna película que te haya cambiado particularmente la perspectiva o ninguna ha tenido, digamos, ese calor hondo? Yo cité y me acordé ahora que la de Jean-Jacques Annaud, de la Conquista del Fuego, porque la vimos en la preparatoria. Y fue así como, es una película que sin ser muda no tiene diálogos, ¿no? Es muy interesante. Y fue una película que, digamos, ahora,
Hay otras o sea, por ejemplo, me acuerdo muy bien de una película que se llamaba El Norte, que vi en 85, que me gustó mucho. Evidentemente que hay muchas películas que te van marcando, pero sí que dices, ¿cuál me cambió mi gusto por el cine? ¿En dónde empezó mi gusto? Yo creo que fue pues. Y me acuerdo de Guillermo del Toro, que éramos compañeros en la prepa. Él ahí él conoce ahí a Ron Perlman, porque el actor de esa película es Ron Perlman, y Guillermo imitaba a Ron Perlman en los pasillos del Instituto de Ciencias, ¿no? Y cuando puede, en su primera película, lo primero que hace es traer a Ron Perlman, ¿no? Y luego se convirtió en su gran personaje, ¿no? Claro. ¿Te defines, Diego Petersen, ideológicamente te defines como socialdemócrata? Hombre, ¿Por qué sí, socialdemócrata? pero aclaro que si es que sí puede haber algo parecido a eso en este mundo todavía. Bueno, en Europa tal vez sí, todavía aquí existe. menos, Sí, ¿no? porque, a ver, aunque muchos me preguntan que por qué si yo nací en una familia de sello panista, yo siempre me he definido como de izquierda, ¿no? Pues, por el lado Petersen eran de derecha y por el lado Fara de izquierda. O sea, Te fuiste más para allá. Sí, eso. Te fuiste más para lo Fara. Pero sobre todo, mi padre, siendo también un hombre de panista, nunca fue radical de derecha, ¿no? Entonces más bien coqueteaba con la sociedad de la democracia cristiana, más tipo de cosas. Y yo creo profundamente en la democracia, así que sigo pensando que es la única manera que tenemos de más o menos resolver el problema, ¿no? Sigo pensando que el mercado es mejor que el monopolio, ¿no? Sea de Estado, o sea, ¿no? Pero que el mercado debe tener regulación. Y sigo pensando que el papel del Estado fundamental es el equilibrio de la sociedad, ¿no? En todo sentido, el sentido económico y en el sentido, digamos, también de oportunidades. Y eso, lo más parecido a eso, pues la socialdemocracia. ¿Algún socialdemócrata que te venga a la cabeza? Digo, alguno que digas, este es el modelo que me gustaría para mi país. Mira, a mí me marcó mucho Mitterrand, aunque él no se definía como socialdemócrata. Era más a la izquierda. Era más a la izquierda, pero estaba en la socialdemocracia realmente. O sea, él no, o Helmut Schmidt, ¿no? Claro, en Alemania. En Alemania, ¿no? Que fueron los que me tocaron a mí, digamos, cuando empezaba yo. Los primeros recuerdos que tengo así clarísimos así de interés político es el día que gana Mitterrand, 9 de mayo 81, ¿no? Claro. Un año después fue Felipe González, en España, otro socialdemócrata. ¿Qué papel juega la cocina en tu vida, Diego? Fíjate que me relaja muchísimo, ¿no? Encontré que es una forma de relajarme y que me divierte terriblemente, ¿no? ¿Es reciente este gusto o ya lo traes desde...? A ver, en parte tiene que ver con que siendo el más chico, muchos años de mi vida me tocó cocinarme solo, ¿no? O sea, ya mis papás estaban muy aburridos de andar cuidando niños, ¿no? Sí. Y entonces llegaba, tenías que hacerte de cenar, ¿no? Claro. Es una buena forma de aprender, ¿no? ¿Y qué cocinas cuando tienes chance de cocinar? Pues de todo, o sea, desde la cocina, desde el desayuno, la cocina cotidiana, ¿no? Y la cocina lo tornamos entre mi mujer y yo, la cocina cotidiana. Y me gusta mucho cocinar pescado, ¿no? O sea, me gusta mucho ceviches, me gusta mucho pulpo, o sea, pero no nada más. Postres no, porque prefiero una tostada con cajeta. ¿Libros de poesía te gustan? Y particularmente la obra poética de Jorge Fíjate Luis que Borges. no soy un gran lector de poesía, pero los que tengo los leo con mucha afición. ¿Y por qué la de Borges? Porque, o sea, yo, digamos, los dos autores con los que realmente inicié incursión y placer a la lectura fueron Borges y Cortázar. O sea, Rayuela, ¿ves qué libro te marcó? Pues Rayuela y El nombre de la rosa, ¿no? Son mis dos libros. Mira. Y la carrera me marcaron, ¿no? Pero el libro que tengo siempre ahí, el de cabecera, ese es Borges, ¿no? Claro. Oye, Diego, ¿y cómo llevas este cambio generacional de cuando tú empezaste a hacer periodismo, donde las órdenes de información y de trabajo se daban en papel, ahora a convivir con jóvenes que todo pues, es electrónico, ¿no? Nosotros todavía nos tocó ir a cubrir conferencias de prensa anotando en la libreta, hoy eso se ve cada vez menos, ¿no? A ver, en algún momento yo era de punta en tecnología, el primero que empezó a transmitir datos de México a Guadalajara fue yo, y hoy soy un nerdental, ¿no? O sea, absoluto nerdental en la redacción, ¿no? Entonces, procuro no estorbar, ¿no? O sea, en la parte tecnológica no me meto porque no sé y no, lo que sí creo es que el periodismo sigue siendo el mismo
con aparatejos o sin aparatejos. Sí, en esencia, digamos. En esencia es lo mismo. Y que mi trabajo es De contenido. de contenido. Y fundamentalmente mi trabajo es hacer preguntas, ¿no? Totalmente. Claro. Y por otro lado, bueno, la mayoría te reconoce por tu columna diaria, ¿no? Por la columna que escribes de lunes a viernes en el periódico El Informador. ¿Cómo le haces para no caer en la monotonía? Es decir, escribes diario, de pronto son temas que se repiten, ¿no? En la ciudad, eres un observador de la ciudad. ¿Cómo hacerle para no caer en la monotonía? Mira, ¿cómo hacerle? No sé. Digo, para que no nos cobres el consejo, pues. No, Asesoría, asesoría gratuita. Asesoría. No, a ver, y me ha pasado que de repente estoy escribiendo algo y digo, esto ya lo escribí. Esto ya va. Esto ya lo escribí, ¿no? Hijo, qué tremendo. Y y también creo que las columnas tienen un ciclo. Mi columna está en el ciclo alto, creo yo, en este momento, Sí. ¿no? Y que ojalá alguien me diga, a tiempo, ya retírate. Y vuelves atrás, por ejemplo, tema de ambulantes. ¿Vuelves a ver lo que has escrito sobre ambulantes o te avientas sobre el tema? No, bueno, a ver, sí es una cosa muy específica, pero sí, de repente, gracias a la tecnología, eso sí se maneja internet, eso hasta ahí sí llega. El correo. El correo. No, pues revisas, digamos, a ver qué, a ver, me acuerdo. Tengo buena memoria y eso ayuda, ¿no? O sea, tengo una memoria muy fotográfica. Entonces me acuerdo Más o menos qué escribí y dónde lo escribí, dónde estaba, este tipo de cosas. Y entonces eso me ayuda, pero si es un riesgo enorme escribir diario, no sé cuánto tiempo de vida, digamos, intensa le quede a la columna, pero me queda claro que en algún momento voy a caer y yo espero que alguien me diga, Carnal. ¿Cuánto te tardas en escribir tu columna en términos En reales? escribirla entre 45 minutos y una hora. O sea, rapidísimo. Pero empezarla, me puedo, o sea, mira, cuando lo hacía semanal, yo empecé con la columna, primero 3 días en siglo XXI, y luego ya en Público y Milenio era una semanal, era mi peor día. O sea, desde que me levantaba era es la angustia de cuál tema, Sí, qué. no. Una vez que sabes cuál es el tema y cuál es el argumento, Ya. Como hilo de media. Yo estoy de ya, acuerdo con eso. y es muy importante Es lo darte difícil. tiempo, sentarte, porque la página en blanco también habla, es decir, te ocurren cosas y vas encontrando argumentos, ¿no? Claro. Entonces, había días, y todavía hay días, que cuando no tengo tema, pues lo que hago es cucar a mi mujer y algún tema saldrá. Vamos a un corte, Diego. Seguimos platicando con Diego Petersen sobre periodismo, su trayectoria y muchos temas más. México atraviesa momentos de cambio. En la última elección, los 3 partidos políticos más importantes del país perdieron una cuarta parte de sus apoyos y con el seguimiento de los candidatos independientes, existen voces que alertan de que estamos a la puerta de un cambio de régimen. Tras 15 años de democracia insuficiente, pero democracia al fin, parece que en México muchas cosas se están moviendo. Vamos de regreso a Perspectivas para nuestro último bloque. Y Diego Petersen, platícanos de tu infancia, cómo la pasaste, dónde, qué querías hacer en ese momento. A ver, yo soy el menor de una familia de 7, una mujer y 6 hombres. Entonces, nuestra hermana mayor es una especie de segunda madre, ¿no? Claro. Bueno, ella quiere ser uno de nosotros, pero no la dejamos entrar al clan. O tenemos algunas fotos también que nos pueden ayudar. Que nos puedes Que nos las narras. El de verde delante soy yo. En una lancha en Chapala. Es en cuando Chapala, ya de haber ¿no? tenido yo ahí 4 o 5 años. Cuando Chapala llegaba hasta el malecón, ¿no? Bueno, ahorita estaba muy alta en ese momento, estamos hablando de los años 70, ¿no? Pero ahorita no está mucho peor, ¿eh? Y Chapala también tiene Chapala una parte importante en tu vida, importante ¿no? en mi vida, porque ahí pasábamos los veranos enteros, 2 meses completos. Wow. O sea, sin pisar Guadalajara, ¿eh? La segunda residencia. Escondidos ahí, de 2 meses. Y en el lago, ¿no? O sea, con mucha relación con el lago, haciendo cosas. Por eso está en la vela y todo eso, ¿no? Entonces ahí aprendí a velear, ahí aprendí a esquiar, ahí se me ¿Tu al relación cerro. con los mariscos también, ¿Sí? con la comida, puede ser? ¿O no Bueno, tanto? con los mariscos tiene que ver porque yo soy alérgico al camarón. O sea, mi abuela me heredó una alergia al camarón.
Entonces todo el mundo lo disfruta, entonces yo tuve que aprender a cocinar otra cosa para decirme, también esto está rico, ¿no? Y hay que decir que tu No novela todo toma es. sitio en Chapala. Sí, mi novela tiene que ver con Chapala, en parte porque ahí sucedió, Sí. pero bueno, Digo, pues tomaste esa historia, ¿no? pero sí, digamos, hay una vinculación muy fuerte en Chapala y en cuanto puedo agarro carrera para allá. Claro. Tenemos más fotografías, fotos. si las podemos ir viendo. Esta es una fotografía en 86, debe ser, en la APNA, en el sureste de México. El que va adelante es mi padre, ¿no? Y ese es más o menos, pues yo estaba universitario, ¿no? De hecho, regresando de ese viaje, empecé yo el negocio de información sistematizada. Y un año después, paréntesis. Tenemos otra fotografía, ahí las vamos a ir viendo. Para quienes nos van siguiendo por Canal 44, estamos... En Radio Universidad de todos modos las narramos, ¿no? Las narramos. Mira, y qué jovencito estabas. ¿Cuántos años tenías ahí, Diego? Pues muy pocos. No, unos 15, esa debe ser de 16. 88. ¿No? Era la elección de 88. Año importante. Ah, bueno, ya no estabas tan No, pues tan tenía adolescente, ¿no? 24 años. joven todavía. Sí. ¿Y qué hacías ahí? ¿Estabas escribiendo algo? Esa era mi oficina, me estaba escribiendo un artículo para paréntesis. Y el caballo González Durán me tomó esa foto. A mano. ¿Estabas escribiendo a mano? Yo escribía a mano siempre. Y luego lo pasaba a máquina. Mira. Y con pluma fuente. Además, que ya nos Es de- decías que es tu artículo preferido, ¿no? Y esta es una foto muy reciente, en la Universidad de Columbia, en el mira. seminario de Mexican Mondays. Ese es lo que tenía, cuando lo pidieron, son las fotos mías que tenía en el celular. Muy bien, ¿no? Pero Nos qué bueno que donaron las mucho. compartiste y sin duda alguna reflejan mucho de esta infancia y juventud. Diego, antes de entrar a temas ya más vinculados a la política, que digamos es de alguna manera el espíritu de este programa, ¿qué evento particularmente de Guadalajara te ha marcado, no digámoslo en el tema de lo que se ha publicado, a ti en lo particular, en lo personal? ¿Cuál ha sido ese acontecimiento? Ya sé que te ha maravillado en positivo o en negativo. No, yo diría que hay dos momentos para mí que son uno, estaba yo muy chico, tenía 9 años, que fue la época de la guerrilla. Lo viví digamos, de manera angustiante, pues, por la O sea, la Liga 23 la de Liga 23 de septiembre. septiembre, los bombazos, ¿no? Mi padre fue candidato en ese año, mira. una elección muy tensa, ¿no? Y con Que preocupación gana, pero yo como que esa época para mí es como muy, y ha sido una obsesión entenderla, ¿no? Estar estudiándola y entender qué pasó en esos años en Guadalajara, simplemente pues porque para mí fue muy... Y el otro, por supuesto, el 22 de abril, ¿no? O sea, el 22 de abril sí, no solo cambia mi historia personal, en términos periodísticos, etcétera, sino creo que para Guadalajara es así como un punto de Parteaguas. quiebre muy importante, ¿no? Totalmente. Ahí comienza la alternancia, ¿no? En Jalisco. A ver, La democratización, digamos. 88 fue muy importante. En 88 creamos una cosa que se llamaba ADESE, la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo, donde yo en 88 participé en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Y dentro de la campaña de Cuauhtémoc dijeron, bueno, ¿cuál era mi chamba? Pues el vínculo con el PAN, ¿no? Entonces, junto con Gabriel Jiménez Remus, creamos la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo, y que fue la defensa del voto, que en ese momento la defensa del voto fue a favor del PAN, más Sí. que de Cuauhtémoc, aunque Cuauhtémoc tuvo 20 y tantos % en esa elección, en Guadalajara. La votación más alta que ha tenido la izquierda en Guadalajara fue esa elección, pero en esa elección el PAN, el PRI pierde 7 de los 8 distritos metropolitanos, ¿no? Entonces fue un momento también muy importante. 7 de los 8 en el 88. 88. Ah, mira. Y El luego, único que ganó fue el 16, que entonces era la luz del mundo. y luego el año 96, con esta alternancia, Diego. ¿No, Sí. ¿no crees tú que más bien, te preguntaría, ¿cómo has vivido tú, cuál es la evaluación que haces de la expectativa, la efervescencia que había en aquella época con lo que hoy por hoy somos como ciudad? A ver, yo digo que nuestra generación, la mía por lo menos, teníamos un gran objetivo común que era la transición democrática. O sea, la transición democrática ordenó mucho de nuestras cosas en Los nuestras esfuerzos vidas. políticos. Los esfuerzos, las visiones, el trabajo conjunto, los seminarios que hacíamos en aquel momento entre periodistas tenían que ver con eso, ¿no? Y seguramente la dejamos inconclusa y fallida y todo, pero sí creo que el gran esfuerzo de mi generación, un poco 10 años para arriba y unos años Transición para abajo, democrática. fue la transición democrática, ¿no?
Después de la transición es cuando yo digo cuál es mi nuevo proyecto y es cuando digo la ciudad, ¿no? Conscientemente dije, ahora, así como dedicaba antes un esfuerzo a la Asamblea Democrática por el efectivo, a participar en cosas que tuvieran que ver con la transición, luego ese tiempo lo pasé a la ciudad. Yo creo que la nueva generación se tiene que plantear en serio la transición del Estado de Derecho, ¿no? O sea, no hay democracia sin Estado de Derecho, lo dejamos trunco, digamos, nuestra generación dejó trunco eso. No creo que vaya a ser nuestra generación quien haga esa transición. Creo que la generación, pues más la de ustedes, la que se la va a tener que aventar. Sí, la de... ¿Tú ves, Diego, después de lo que sucedió en la elección de 2015 con pues digamos, una derrota de los 3 partidos más importantes a nivel nacional, la emergencia de los candidatos independientes, un gobernador como el Bronco? ¿Tú ves que hay cosas, por ejemplo, lo que está pasando con la Casa Blanca y que el presidente no puede cerrar el tema, Ayotzinapa y todas las manifestaciones a nivel nacional? ¿Ves que algo se está moviendo en este país después de ese letargo de algunos años donde parecíamos adormilados? No, a ver, yo creo que se está moviendo de manera más acelerada y quizás más visible. Siempre, en cada elección ha habido un punto de quiebre chiquito, ¿no? O sea, son momentos de cambio, permanencia, pero Pero digamos de que se agotó un poco lo del 96, el 2094, 2000. Se agota, yo creo que sí, digamos, el 2015 lo que es que el modelo de partidos está... Yo no me imagino democracia sin partidos. Sí, no. Lo que creo es que estos partidos o se aclimatan o les va a pasar otra cosa, ¿no? Entonces, yo sí creo que la oportunidad que se abre es a que a través del movimiento independiente se recreen o se creen otros nuevos partidos, ¿no? Entonces, yo creo que sí vamos a ir a una democracia distinta. Oye, ¿y eso entonces nos aleja o nos acerca, o más bien nos aleja de tener un presidente de izquierda en México? No sé. Es decir, a ver, yo creo que en este momento, otra vez, el candidato a vencer es Andrés Manuel, ¿no? No es la izquierda que más me gusta, por supuesto que no. En mi caso personal, no es eso de... tendría muchas diferencias con Andrés Manuel, pero sí creo que si hoy por hoy habría que meter un peso por quién va a ganar la elección, yo se le metería a Andrés Manuel. Oye, ¿y te imaginas un escenario, una boleta en donde convivan Andrés Manuel López Obrador y el Bronco, por ejemplo? Sí. No sé si van a convivir, pero que aparezcan en la misma boleta. En la boleta. Solo en la boleta. A ver, sí, por supuesto que sí, es uno de los escenarios posibles. Lo que pasa es que falta mucho todavía, o sea, se va a cocinar mucho. Todas estas encuestas que han venido saliendo, que empiezan a calentar, sirven justamente para ir sopesando y ir creando. Yo creo que si tenemos, así, en este momento diría, si hay una boleta con más de 4 candidatos, va a ser, la final es PRI, Manuel y PRI, nada más. Son los que tienen techo aparte, sí, siempre, ¿no? Son los que tienen techo, pero también son los que tienen base. Pero además, sí. ¿Se imaginan? Digo, yo me imagino cómo sería un debate entre el Bronco y Andrés Manuel, de ¿no? muchísimo nivel. 2 personalidades de carácter muy fuerte, muy pasionales, dijo que al que robe, al corrupto, hay que cortarle la mano. No, bueno. Así como Arabia Saudita, más o menos. Pues sí, bueno, en ese nivel anda el Bronco. Pues es que imagínate las personalidades, ¿no? Tan apasionadas. Sí, pero el Bronco se le ve como la salida al problema político. No, es que... a mucha gente lo ve. Yo creo que el Bronco es parte de nuestro problema político. Sí. ¿No? Pero yo no simpatizo con el Bronco, también hay que decirlo claramente. El día que lo conocí no me cayó nada bien, ¿no? Me parece un tipo que concentra la mayoría de los defectos de los políticos, ¿no? Ahora, Diego, tú hablabas de nuestra generación estuvo marcada por la transición democrática y por ese anhelo, que por cierto mucha gente ahorita está muy decepcionada, ¿no? Tras lo que sucedió esos años. Y después dices, me concentré mis esfuerzos en las ciudades. Las ciudades pueden ser espacios de democratización, es decir, espacios que empujen a esa democratización o que completen, digamos, esa democratización. No, son el objeto de la ciudad, de la democracia en la ciudad, ¿no? O sea, si no logramos concretar la democracia en la ciudad, o sea, que, digamos, no sé, que el espacio público se convierte en esta forma de articulación de la vida democrática, o sea, bajarla de las cámaras a traerla al espacio público, a la vida cotidiana, a la igualdad de oportunidades y derechos. Ahí la ciudad tiene mucho que decir. ¿Ves a Movimiento Ciudadano en esa línea, digamos? Veo algunas gentes de Movimiento Ciudadano que tienen clara esa cosa, otros no. A ver, ¿qué es Movimiento Ciudadano? Sí,
no tiene un corpus ideológico, pues, ¿no? Ni siquiera una sola... Pero Pero sí fue fue- Alfaro, te diría, sí. sí, ¿no? Movimiento Ciudadano, no sé. Pero se supone que hay un programa metropolitano detrás, ¿no? De Sí, algunas líneas del generales. cual muchos de los de Movimiento Ciudadano no lo entienden. Pero bueno, es normal, ¿no? Perdió. Sí creo que en el caso de la propuesta de Alfaro, ¿no? Metropolitana, está muy vinculada a eso. Alfaro es alguien que tiene muy claro La recuperación del espacio el tema de público. ciudad, lo ha estudiado, es experto en eso y lo entiende más que la mayoría de los políticos, ¿no? Claro. Oye, Diego, ¿y has pensado en un eventual momento que harás cuando decidas dejar el periodismo, si alguna vez lo dejas, claro? Pues en parte dar el brinco a la novela tiene que ver con eso. Escribir. Escribir. No me imagino haciendo otra cosa que escribir. Es lo que más me gusta, lo que más disfruto, lo que más gozo, ¿no? No sé de qué voy a vivir, pero nunca voy a dejar de escribir, ¿no? Claro. Son Sea en un ¿sabes? diario o sea en un libro. donde sea, pero sí me veo, Ves tu futuro con una pluma en la mano. pues ahora son computadoras. O pero- con una. Con una pluma fuente. Bueno, es que tiene obsesión por la pluma Sí, fuente. ¿no? ahorita tengo 6 guardadas y de repente pasa la semana y Nunca no las se usó. uso, ¿no? Bueno, aunque sea para el mandado o algo, ¿no? Para el Digo, mandado, pero no, esa obsesión por la pluma fuente, cuando salí de primaria, el regalo de mi padre fue una pluma fuente. En primaria, bueno. Es que Saliendo de también primaria. el regalo. En primaria. Un Dicen que trompo o nombre es algo, ¿no? destino. Exacto. Nombre No, es bueno. destino y en este caso la pluma fue destino. Sí, claro. Así, ¿no? Y él es otro obseso de las plumas fuentes. Entonces, Nos vamos, Belén. Nos vamos, se nos acabó el tiempo. Oye, Diego, ya tendremos oportunidad de dialogar en otras ocasiones. si no lo muchas gracias. Muchas y gracias. Encantado de ser el conejillo de padrino. Indias. Bueno, Bueno, le decía padrino. Perdón, pero se oye otra- mejor. es más bonito. es otra forma de llamarlo. Enrique, nos vamos. Gracias. Buen fin de semana Buen y fin de aquí semana nos a vemos todos. y nos escuchamos la próxima semana.